Twilight y su inmortalidad. Uno de los datos más oscuros que se nos ha estado ocultando, pero que sin embargo muchos lo tienen demasiado presente, es el hecho de que Twilight, al ser convertida en princesa, vivió más que cualquier otro ser que existiera en Equestria. Claro, sin contar a seres omnipotentes como lo eran Discord. Sin embargo, es demasiado triste ponernos a pensar cómo el convertirte en realeza es casi como una sentencia. Más que nada porque Twilight tuvo que ver morir a todos sus amigos y familiares. No me imagino lo deprimente que debió de haber sido todo este proceso para ella. Te reformas o mueres. La serie ha tenido una gran cantidad de villanos presentes, y en todos se nos dan a entender dos cosas. Solo existe la reformación o la muerte. Esto es algo que muchas personas dicen. Esto aplica a que cuando un villano no acepta la reformación, entonces solamente puede venir la destrucción para él. Enfermedades extrañas. La serie nos ha presentado unas cuantas enfermedades que se pueden ver demasiado extrañas, como epidemias, por ejemplo. Algunas han desaparecido misteriosamente y algunas simplemente aún no habían descubierto la cura. La serie nos presentó en este caso dos ejemplos. Primero, la viruela Curie, una enfermedad que condenaba al usuario a hacer cada talento que se marcaba en su cuerpo. Todo esto seguramente hasta que el pony caía muerto del cansancio. Y la otra es la fiebre de pantano, una que tiene un final demasiado trágico, en donde el pony que esté enfermo de esto morirá y se convertirá en un árbol. Y dicho árbol se encargará de seguir esparciendo la enfermedad. Posiblemente esta fue la peor epidemia que se pudo ver dentro de la serie. ¿Cómo vivía Sunset en Equestria Girls? Esto es uno de esos datos a los cuales pocas personas prestaron la suficiente atención. ¿Cómo fue que Sunset vivió en el mundo humano si es que no conocía a nadie? Los cómics revelan que Sunset vivió durante un tiempo en la biblioteca y a base de apoyos económicos. Es algo un poco difícil de creer en la situación. Supongo que si el país hubiera sido Latinoamérica, la cosa hubiera sido muy diferente. Rey Tormenta y la Reina More siguen vivos. Tal vez te estés preguntando quién es la Reina More. En los cómics que revelan la historia del Rey Sombra se nos muestra a un personaje que era parte de la realeza, la Reina Amore. Sin embargo, esta fue convertida en piedra y fue fragmentada en miles de pedazos. Sombra dijo que no pudo matarla. Entonces, ser convertido en piedra y que la piedra se destruya no significa que haya sido asesinado, sino que para volverlos a la vida alguien tendría que recolectar todos los fragmentos y volverlos a unir para revertir el hechizo. En pocas palabras, lo que se nos intenta decir es que tanto la Reina More puede volver a la vida y al mismo tiempo el Rey Tormenta, solamente es cuestión de que alguien se digne a recuperarlos. Sombra fue obligado a ser el malo. Los cómics de My Little Pony nos muestran un trasfondo que a veces en la serie no podemos ver, y uno de dichos trasfondos ha sido uno de los más tristes y crueles que se han podido ver, y ese es la historia del Rey Sombra. Los cómics nos cuentan cómo desde que él era un pequeño niño, él sentía esa maldad dentro de su interior como si fuera una especie de enfermedad, como si fuera su destino. Él tenía una vida pacífica y amigable, una vida que disfrutaba, que sin embargo se le vio arrebatada debido a la oscuridad que había dentro de su propio ser. No quiero hablar mucho sobre esto, porque prefiero que si no has leído los cómics entonces les des una oportunidad, principalmente a la historia del Rey Sombra. Pero esto es uno de esos rasgos tan oscuros y decadentes que podemos encontrarnos en My Little Pony. Celestia debió matar a Luna. Varios fans están teorizando que lo que de verdad tenía que hacer Celestia era eliminar a Luna. Recuerden que los elementos de la armonía son capaces de destruir la maldad en alguien y al mismo tiempo al usuario, porque si se ponen a pensar, la magia de los elementos de la armonía es un enorme poder. Celestia pudo usarlo para poder acabar con Luna, pero sin embargo Celestia no pudo hacerlo, y lo único que hizo fue desterrarla directo a la Luna por 1000 años, para que de esta manera, cuando las siguientes ponis estuvieran listas para enfrentarse a Luna, ellas pudieran hacer el uso de los elementos de la armonía. Es por esto que muchos están rumorando que lo que Celestia tenía que hacer en realidad era encargarse de su propia hermana. Pero por desgracia, al no poder lograrlo, lo único que pudo hacer fue desterrarla.
Esta es una de esas teorías que me parecen un poco extrañas, pero sin embargo me parecen un poco interesante. Tan solo plantéatelo. ¿Tú serías capaz de matar a tu propio hermano menor? Fluttershy y el bullying. Fluttershy es una perfecta analogía de cómo el bullying repercute en la vida de la persona afectada, no solamente en cosas cotidianas como el simplemente salir, sino también con cosas que son más importantes para uno mismo. Recordemos ese capítulo en el que Fluttershy no podía volar simplemente porque ella tenía tan presentes las risas de sus compañeros y sus burlas, y eso fue lo que le impidió volar. Tristemente pudimos ver a una Fluttershy tan afectada y tan traumada que no podemos evitar pensar en una persona que esté pasando por la misma situación en la vida real. Funeral al aire libre. Este punto solamente se refiere a unos frames demasiado extraños. En el capítulo en donde las Cutie Mark le quieren encontrar una pareja a Cherry Lee, durante unos breves segundos parece que hay un funeral al aire libre. Si bien este no es un momento tan aterrador o perturbador, sin duda es algo de lo más extraño. Esta es la única vez en toda la serie que vimos un funeral así de gráfico. ¿Quién murió? ¿De quién se trata? Supongo que esto deja un poco de dudas, pero es uno de esos momentos que son difíciles de olvidar. El séptimo elemento. Hay teorías que dicen que existe un séptimo elemento. ¿Por qué razón? Veamos. Con las Main Six dentro de la serie se hizo la incorporación de Starlight Glimmer, y al mismo tiempo con las chicas en Equestria Girls se hizo la incorporación de Sunset Shimmer. Algunos pensarían que Sunset no debería tener magia, puesto que ella no es parte del grupo de los elementos de la armonía, pero al final de Rainbow Rocks podemos verla cómo se transforma con las demás y al mismo tiempo compartir la magia de la amistad. Entonces esto llega a teorizar más que nada a que la posibilidad de que se añadan más elementos es algo posible. Pensemos principalmente en alguien como la princesa Celestia, que usó los 6 elementos ella sola, significando que tal vez ella era el séptimo elemento desde el principio. Son una de esas teorías que son un poco extrañas, con apenas pocos fundamentos, pero esto depende más de lo que piensa cada quien. Gummy. Gummy es la mascota de Pinkie Pie, un lagarto que no tiene dientes. Algunas personas podrían tachar de tonto a esta mascota. Sin embargo, en el capítulo número 100, Gummy tuvo un momento de lo más extraño. ¿Qué es la vida? No es más que la infinita búsqueda de una Cutie Mark. ¿Y qué es una Cutie Mark? ¿Solo el constante recordatorio de que solo un ataque de oso insecto nos separa del olvido? ¿Y qué hay del pobre cocodrilo, con el costado siempre vacío, sentenciado a un viaje existencial por el río de la vida hacia un destino desconocido? Esto es algo en sí un poco aterrador. ¿Cómo es posible que una mascota tenga esa clase de pensamientos dentro de él? ¿Será que Gummy tal vez no es lo que aparenta? ¿Y si Gummy es algo más? ¿Es consciente de las cosas que están sucediendo en su vida y en la vida de los demás? Es solo raro. Los traumas de las princesas. Este punto señala que todas las princesas tienen un trauma. Vamos a enfocarnos principalmente en la princesa Luna y en la princesa Celestia. Como pudimos ver en la temporada número 5, Luna tenía un gran problema emocional con la culpa, principalmente por todas las cosas malas que había hecho. Y al mismo tiempo se revela que Luna se había estado torturando a sí misma cada noche con el remordimiento, solo para asegurarse de no volver a repetir sus mismos errores. Esto es el equivalente de hacerse daño a sí mismo. Luna no quería volver a caer en la maldad que la había rodeado desde un comienzo, así que para asegurarse de que eso no pase, se provocaba el mismo dolor noche tras noche. Y en el caso de Celestia, ella se sentía increíblemente culpable y triste por lo que le había sucedido a Nightmare Moon, o sea, su propia hermana. Ella tenía miedo de también caer en la propia maldad, y de que su propia forma se convierta en lo que se mostró. Daybreaker, una forma de maldad que se apoderaría de Celestia, y que, si pones la suficiente atención en ese capítulo en donde aparece, ella le dice que siempre estuvo con ella. Es la parte reprimida de Celestia, la parte que ella no quiere aceptar de sí misma, y la que en algún momento de su vida existió,
pero Celestia le tuvo tanto miedo a su propia visión que quedó paralizada. No fue sino gracias a su hermana que Celestia le pudo hacer frente, pero esto no quita como ambas estuvieron con estos traumas durante mucho tiempo. Libros. Los libros de My Little Pony son algo promocionales. Considerarlos canon dentro de la serie o no depende de cada quien. Algunos libros se sienten como especiales o capítulos que no han sido vistos en la serie. Por ejemplo, los libros de Daring Do en especial son un poco extraños. No voy a mencionar todos los puntos que tienen, pero a veces los libros tienen datos un poco perturbadores. Para poner un ejemplo, hay una parte en la que Daring Do exhuma el cadáver de la madre de Celestia. Príncipe Blue Blood. En la primera temporada se nos hace la presentación del príncipe Blue Blood. Esto dejó muchas dudas. ¿Es príncipe, pero por qué? ¿Es un título? ¿Es algún pariente de la realeza? ¿Es el hijo de alguien dentro de la realeza? Pues eso no es del todo posible. Al parecer esto ya se puede ver como una especie de error argumental, más que nada porque el príncipe Blue Blood ya no fue visto más adelante en la serie. Entonces se puede considerar como una especie de fallo en la Matrix, porque eso significaría que existiría más realeza además de Luna y Celestia, o tal vez solamente es príncipe por venir de una familia privilegiada. Bueno, supongo que nunca sabremos tanto de este personaje, o tendríamos que excavar más, pero nos estamos enfocando en la serie. Día y noche en la G5. En la generación 4 se nos dio a entender lo siguiente. Celestia era capaz de mover la luna y el sol. Sin embargo, cuando Luna volvió de su destierro, ahora las tareas se dividieron. Luna controlaba la noche elevando la propia luna y Celestia levantaba el sol. Algunos pensarán que esto tal vez era algo falso o era algo que Celestia y Luna usaban para poder controlar al pueblo. Sin embargo, en la temporada 4 podemos ver cómo Twilight en efecto usa la propia magia de las princesas para elevar el sol, lo cual podemos notar en el esfuerzo que tiene que hacer. Entonces, es verdad, el día y la noche se controlan mediante magia, pero cuando Twilight reunió toda la magia que existe en Equestria para que ya nadie la pueda usar, ¿cómo funciona el día y la noche en la generación 5? Esto ha llevado a algunos a teorizar lo siguiente. Celestia y Luna tal vez sigan presentes dentro de la generación 5, pero en algún lugar en donde no puedan ser encontradas. O tal vez Twilight ahora tiene la magia y el poder que tenían Celestia y Luna y es ella la que está controlando el día y la noche, solo que desde un lado en donde nadie la puede encontrar jamás. O tal vez simplemente desde que la magia se anuló en Equestria, el mundo o el planeta Tierra comenzó a regirse por las leyes de la física. Esto es un error argumental dentro de la propia serie, pero supongo que quedará como un misterio el ahora cómo funciona el día y la noche en la generación 5. Los alicornios. Los alicornios son una especie de raza misteriosa. Se les atribuye un enorme poder mágico. Bueno, hay excepciones. Pensemos por ejemplo en Starlight y Starswell. Son unicornios comunes, pero el poder que tienen es increíble, incluso llegando a ser del nivel de la realeza. Entonces, tal vez el hecho de ser una princesa no necesariamente te vuelve más poderosa. Pero aún así, las princesas son algo extraño. ¿Cómo declaran el hecho de que los alicornios sean realeza? ¿Por qué ellos tienen un mayor privilegio y por qué ellos deciden gobernar? Y además, ¿de dónde vienen precisamente los alicornios? Por lo que podemos entender, tal vez los alicornios solamente existen porque un alicornio decide cuándo transformar a otro en alicornio. Los alicornios por nacimiento son muy raros. Celestia y Luna se impresionaron cuando vieron a Florrie Heart, dando a entender que un bebé alicornio no es algo normal. Tal vez los alicornios son una raza que han estado presentes durante miles de años en Equestria, pero nunca podemos entender del todo su historia o su origen. Es uno de los aspectos más misteriosos que puede tener la serie, y si la generación número 5 decide resolverlo, entonces tal vez tengamos más respuestas sobre lo que fue la vida de Celestia y Luna.
Equestria es racista. Este punto es más que nada una realidad. Tal vez Equestria es un símbolo de cómo es el ser humano, en el sentido de que al parecer todos los ponis caen en el mismo error. Tratar de una mala manera a cualquiera que sea diferente a ellos. Tal vez el problema es que Equestria está sumido en una desigualdad de la cual nadie podrá resolver. Cosmos. Cosmos es posiblemente uno de los seres más aterradores que pudo haber existido en la historia de la serie y en la historia de My Little Pony. Presentado en los cómics por primera vez como una deidad, una especie de interés amoroso para Discord, pero incluso Cosmos tiene un poder tan incalculable y tan grande que le puede hacer frente al mismísimo Discord. Invito que para conocer más de ella te adentres en el mundo de los cómics, pero tal vez si hubiéramos visto más de Cosmos, o al mismo tiempo, si Cosmos hubiera estado dentro de la serie, la historia hubiera sido muy diferente. Ciclo sin fin. Este punto da la teoría de que Equestria está sumido en un ciclo sin fin. ¿A qué me refiero? Primero, los ponis viven sumidos en la desigualdad. Después llegan los héroes que deciden reunir a todos nuevamente. Después predican lo que es el amor y la amistad. Después salvan a Equestria de múltiples peligros. Después los héroes crecen y como no son inmortales, mueren. Seguido de eso, los ponis olvidan lo que aprendieron. Al ser nuevas generaciones, no van aprendiendo las costumbres que dejaron los antiguos seres. Y entonces vuelven al comienzo. Equestria se sume en una desigualdad tan profunda que todos viven separados. Y esta teoría dice que Equestria se rige mediante este círculo sin fin y que será así hasta el final de los tiempos. Un ciclo del cual no podrán ser libres. Vendrán nuevos ponis que serán capaces de poder hacerle frente a las malas situaciones. Y al mismo tiempo serán capaces de volver a unir Equestria, pero cuando estos desaparezcan, el ciclo comenzará de nuevo. Sunset humana. La siguiente teoría es un poco de lo más oscura, y es que ¿nunca te has preguntado qué le pasó a la Sunset del mundo humano? Porque nunca está presente. Cuando Sunset atravesó el espejo, nunca se encontró con ninguna contraparte. Todas en Canterlot High tienen su contraparte, pero Sunset no. Nunca se hace una referencia a qué fue lo que pasó con la Sunset humana, y tal vez nunca lo veamos, puesto que la serie ya ha terminado. Pero esto no llevó a teorizar lo siguiente. Muchos rumoran que la razón por la cual la Sunset humana jamás apareció fue porque Sunset se encargó de desaparecer personalmente a su contraparte humana. Así es. Esta es una teoría de lo más siniestro que afirma que Sunset, para poder pasar desapercibida y para poder llevar a cabo su plan de tomar el control de la escuela y después de Equestria, tuvo que desaparecer a la Sunset del mundo humano. Es por eso que en la primera película podemos ver diferentes imágenes de Sunset, pero si te das cuenta, en este cuadro de aquí Sunset se ve buena y sonriente, y después se va haciendo mala progresivamente. Es por eso que muchos dicen que esta Sunset que estás viendo es la Sunset del mundo humano, pero sin embargo la Sunset del mundo Pony la desapareció y tomó su lugar. Y es por eso que se va convirtiendo progresivamente en una persona mala, porque en realidad no se fue convirtiendo en una persona mala, solamente se encargó de desaparecer a la Sunset buena. Y esta es la razón por la cual Sunset Shimmer nunca tuvo un encuentro con su contraparte. Depende de ti creer si esto es verdad o no. Stream, how sweet it will seem.